bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. En esta mañana está conmigo el hermano Sergio López acompañándonos para dar el repaso, pero antes de entrar de lleno al repaso, quiero enviar saludos a la iglesia de San Francisco. Sergio, en San Francisco está la iglesia de Nuevo Pacto, que ellos siempre nos acompañan y están con nosotros en el repaso de la lección. La lección número 5 de esta semana lleva por título Se viola el espíritu de la ley, y el versículo de memoria se encuentra en Nehemías 5:11 y dice: Os ruego que devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Sergio, la lección en esta semana nos habla acerca de un tema que se estaba desarrollando dentro de las circunstancias aún en las que el pueblo de Dios estaba. Ellos estaban pasando por una crisis. Claro. ¿Qué tú nos puedes decir por lo que estaban pasando? Pues mira, viene el pueblo y se empieza a quejar con Nehemías, que porque algunos tenían ciertos privilegios, y en esta lección nos dice que en el tiempo aquel era muy común la esclavitud en la sociedad de aquel entonces. Pero, ¿qué beneficio tenía el pueblo de Israel sacar a los esclavos de otras naciones y traerlos a tu pueblo y tú hacerlos esclavos nuevamente? Sí, la lección nos dice que siempre va a haber pobres dentro de nosotros. Claro. Todo el tiempo, a través de la historia de la humanidad, ha habido pobres y siempre va a haber pobres. Unos por decisión propia, otros por las circunstancias en las que están viviendo, ¿verdad? Nos dice la lección que habían pasado un tiempo de hambruna y que ya habían llegado al punto en la que pedían dinero prestado para comer, pedían dinero prestado para pagar los intereses del tributo al gobierno persa. Y como bien acabas de decir ahorita, dice que era algo común que hubiera esclavos en ese tiempo, pero no era común que hubiera esclavos dentro del pueblo de Dios. No, porque Dios les había dado una pauta donde Él les había autorizado que cuando alguien te debía algo, por ejemplo, decía que si alguien te dejaba tu capa empeñada, al final del día tenías que regresarla, porque era lo único con lo que Él tenía. Entonces Dios puso ciertas reglas para que el pueblo no fuera esclavizado. Sí, ahora aquí nos dice que las quejas del pueblo ya estaban siendo cada día más grandes, ya eran lamentos que se oían dentro del pueblo, y Nehemías escuchaba estos lamentos. La gente le decía: ya no tenemos con qué comer, ya no tenemos con qué pagar tributo, ya nadie nos presta, ya hemos llegado al punto en que nuestros propios hijos, hijas e hijos los hemos dado como esclavos, ya nada más falta que nosotros seamos esclavos. Y entonces allí nosotros nos lleva a pensar la situación que el pueblo estaba viviendo. Habían salido de un exilio donde ellos eran esclavos, y Dios los trae a reconstruir los muros de la ciudad y el templo en Jerusalén, y ahora ellos mismos están viviendo esa situación dentro de su comunidad, Sergio. Si lo trajéramos al tiempo de ahora, es como que alguien debe a un banco y viene con alguien de nosotros dentro de la iglesia para ayudarlo, y tú le dices: sí te ayudo, pero yo te voy a cobrar quizás más de lo que te cobra el banco. Entonces, ¿qué alivio tendría esa persona para nosotros? Lo estamos esclavizando de la forma en que esta persona se va a poner a trabajar día, noche, sábado, domingo. ¿Y qué alivio va a encontrar en la iglesia entonces? Si no tiene la libertad que Dios quiere para ellos. Sí, aquí hay una parte en el día domingo hasta abajo, dice: quedaron atrapados sin salida en el espiral de la exacerbación de la pobreza. Esa palabra me llamó la atención a mí, exacerbación. De acuerdo al diccionario, es un aumento transitorio de gravedad de un síntoma o de una enfermedad. Y ahí nos damos cuenta que eso iba en aumento. No era permanente, pero era transitorio, pero iba en aumento, dice, en aumento de un síntoma, de algo que ellos estaban viviendo. Entonces, en lugar de que esto se apagara, en lugar de que los acreedores los dejaran en paz, en lugar de que como hermanos, siendo del mismo pueblo, nos ayudáramos, conociendo al mismo Dios, tuviéramos misericordia de eso, dice que esto iba en aumento, no paraba. Entonces llega a los oídos de Nehemías, y Nehemías tiene que hacer algo ahí. Sí, efectivamente, él empieza a ver las cosas, porque
no era algo prohibido el prestar dinero. No. Era totalmente legal. No era prohibido el hacer esclavos. Dios lo había autorizado, pero había ciertas pausas que tenían que seguir. Y ahí es donde viene que nosotros a veces vamos en contra del espíritu de la ley. Porque si Dios te decía que les prestaras, pero no prestas a intereses, ¿qué los vas a hacer? Porque recordemos que este Israel estaba bajo otro pueblo que les cobraba tributos. Eran 350 ciclos de plata que tenían que entregar. Pero si tú no tienes ni lugar en que trabajar, no tienes propiedad, no tienes huerta que hacer, ¿dónde vas a sacar ese dinero? Sí, aquí también la lección nos está diciendo que cuando Nehemías escucha las quejas del pueblo, ¿qué pasa con él? Él se indigna, se enoja. Dice que se enoja por la situación que el pueblo está viviendo, se enoja porque ellos hasta ese punto no habían entendido. No era malo prestar, Sergio, como tú lo acabas de decir. Lo que Dios estaba condenando era el rédito que estas personas estaban cobrando, que se estaban haciendo ricos a la pobreza de su hermano, a ver la situación que su hermano tenía. Ellos no eran conmovidos a misericordia, no eran conmovidos a actuar como Jesús actuó. El trimestre pasado nosotros estábamos viendo y estudiamos a través de todo un trimestre que el corazón de Dios estaba con esas personas que eran oprimidas, que necesitaban, que eso era algo que estaba dentro del corazón de Dios. Por eso durante todo su ministerio Él trató de ayudar a esas personas de diferentes maneras, dándoles salud, dándoles de comer, dándoles la misericordia. Pero ahora su mismo pueblo no es movido a misericordia. No, y Dios es lo que me gusta de Dios, que Él siempre tiene el oído para los necesitados. Aquella persona que necesita, clama a Dios y Dios de una forma los ayuda. Y aquí es donde vemos a Nehemías que él empieza a actuar, porque como pueblo Él les incitó a que dejaran de hacer ciertas cosas. Pero ¿cuál fue su respuesta? Sí, ahora, si bien ellos pedían a los dirigentes del pueblo, a las personas que eran ricas dentro del pueblo, porque no les cobraban un interés más alto de lo que cobraban las naciones alrededor, dice que ellos no estaban cumpliendo con lo que estaba dentro de la ley. Ellos estaban yendo en contra de Dios mismo. Hay una frase que está abajo, dice, especialmente en épocas de dificultades económicas, el deber del pueblo era ayudarse mutuamente. Es como hoy en día. Sergio, si yo tengo una necesidad y voy y te pido dinero para comer, ¿me vas a cobrar réditos de lo que me vas a prestar? No, la ley nos dice que no, debería con gusto ayudarte, pero desafortunadamente esta gente olvidó que todo lo que nosotros tenemos es por Dios. Él nos los da para que nosotros podamos de una forma distribuirlos a aquellos que son necesitados, porque en los planes de Dios nunca hubo el que alguien fuera pobre. Por eso es que te daba y te decía, si tú pones tu tierra, la empeñas, a los 7 años se la tienen que regresar para que la gente no fuera pobre y seguir adelante en su vida. Era lo mismo con los esclavos. Después de 7 años de servir, tenía que ser liberado, porque no era dentro de los planes de Dios que hubiera esclavitud. Dice, Dios está de parte de los oprimidos y los necesitados, y tuvo que encargar a los profetas que hablaran contra los males y la violencia cometidos en contra de los pobres. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que siempre y cuando nosotros entendamos la misericordia de Dios primero para con nosotros, vamos a poder tener misericordia para con los demás. Aquí nos dice, Nehemías actúa, y Nehemías tiene que hacer algo aquí en esta ocasión. Cuando él ve el lamento de los pobres, de los necesitados, se enoja, se molesta, se indigna, pongámosle la palabra que a ustedes les parezca. Él tiene que hacer algo, Sergio. Sí, pues te imaginas, no es fácil hablar contra los dirigentes y con la gente rica. ¿Quién son los que tienen el poder? Ellos son los que lo tienen. Mas, sin embargo, Nehemías, por voluntad de Dios, tuvo que hablar contra ellos y decirles, lo que ustedes están haciendo es incorrecto, porque Dios dio
les doy todo y no es para que ustedes abusen de la gente que no está necesitada. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando el lamento de alguna persona que está siendo oprimida, no nada más enojémonos. Dice que nosotros tenemos que actuar. En este caso dice que él convoca a una asamblea. Sí. Convoca a una asamblea y convoca a una asamblea a los dirigentes, a los que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Y dice que allí él les hace una exhortación, pero también les hace un llamado. ¿Qué es el llamado que les está haciendo, Sergio? Él los llama a que no abusen de las personas, a que les regresen lo que ellos han hecho. Porque si vemos que Dios te dice, ok, tú estás haciendo las cosas que yo te llamé, pero estás excediendo. Regrésales lo que está haciendo. Porque Él se pone de ejemplo y les dice, mira, yo también les he prestado, yo también les he dado, pero yo no les he cobrado interés, sino que los he ayudado a través de eso. Él aún se pone más, porque ¿quién era el gobernador de ese lugar? Era Nehemías. Y él dice que él no agarraba dinero del pueblo para usarlo, sino que usaba lo de él o lo del gobierno para poder ayudar a la gente. Sí, Nehemías aquí llama a una asamblea que es convocada a los nobles, a los dirigentes, y dice que él les hace el reproche y les dice, ustedes están enriqueciendo con la pobreza de estas personas, ahora van a tenerle que devolver todo lo que han tomado de ellos. Y sin embargo, cuando él está hablando con la certeza y la convicción de que Dios está detrás de él ante esa injusticia, dice que los No dirigentes se quedan callados. Se Por- quedan callados porque entienden que están haciendo mal. Y porque quizás no les conviene lo que le está diciendo, pero sin embargo ellos reconocieron que es un llamado de Dios, pero sin embargo ellos, como dices tú, no dicen ni una sola palabra ni en favor ni en contra. No, dice que ellos se quedan callados. Ellos se quedan callados ante lo que Nehemías le está diciendo. En este caso dice, él también prestaba de lo que él tenía, pero dice que no veía que el pueblo actuara de una forma correcta ante los ojos de Dios. Y él les hace una pregunta, dice, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Entonces, cuando nosotros vamos a este punto en el que nosotros, en lugar de estar ayudando a una persona, la estamos dejando peor de cuando la encontramos, Sergio. ¿Cuál es el punto entonces del conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios? Si en lugar de actuar como Dios actuó, estamos haciendo todo lo contrario. En este caso, dice que Él les hace la exhortación y ellos con el silencio aceptan que estaban haciendo mal. Y Él les dice aquí, dejemos de cobrarle los intereses. Y allí confirma que en la ley está prohibida esta práctica para con sus hermanos. Es increíble que ante la exhortación, ante el llamado de Nehemías, dice que todos responden al unísono. Ellos están de acuerdo con lo que Nehemías les está diciendo. Y aquí es donde ellos hacen un juramento. Sergio, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues sí, ellos juran en regresar las cosas, pero fíjate que Jesús nos enseñó que nosotros cuando debemos de decir una palabra es sí, sí o no, no. O decimos sí, sí, o decimos no, no. Porque a veces nosotros decimos una cosa, pero hacemos lo contrario. Y eso es lo que Dios no se agrada. Porque, ¿qué de nosotros si viniera alguien a ayudar, a pedirnos ayuda? Le decimos sí te ayudo, pero después ¿Y con qué aliviamos su problema? no. Sino que lo dejamos quizás aún peor, porque nosotros como adventistas o como una comunidad cristiana, ¿dónde es donde creemos que vamos a tener esa ayuda? En nuestros hermanos, en nuestra familia, en el lugar donde nos reunimos, en nuestra misma congregación. Pero muchas veces no actuamos como Dios debía de poner en nuestro corazón el actuar. Porque hacemos todo lo contrario, predicamos de amor y de misericordia, pero cuando se nos presenta la oportunidad de demostrar ese amor y esa misericordia, Sergio, estamos muy lejos.
muy lejos realmente de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice que después, la lección, que después de que hay esta asamblea, después de que les hace esa exhortación, les hace ese reproche al pueblo y todos están de acuerdo, no le bastó a Nehemías que ellos dijeran que sí lo habían, sino que tuvo que haber algo, un juramento, dice, en cuanto a esto. Entonces nos dice que él recoge su vestido y lo tira y lo suelta, como si recogiera algo y luego lo sacude. ¿Y qué les dice? Bueno, él les dice que aquel que no cumpla lo que acaba de decir, le va a pasar lo mismo a él. Que así sea sacudido, dice, que así sea sacudido. Y era común en ese tiempo, porque recordemos que esa gente venía ¿de dónde? ¿Del exilio? Entonces, cuando nosotros estamos fuera, aprendemos ciertas cosas que no son agradables. Y él en ese tiempo se acostumbraba a hacer este tipo de juramentos. Que si tú no haces eso, te va a pasar eso para, de una forma, llamarlos. Era un acto simbólico. Sí, de llamar a que no fallaras. A que no fallaras. Aquí nos dice también, debemos de ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que prometemos y con lo que hacemos. No sé tú, querido amigo, muchas veces nosotros hemos hecho promesas a Dios. Tal vez me estás oyendo. Le has hecho una promesa a Dios que hasta este momento de tu vida tú no has cumplido, por alguna o por otra razón. Pero no es tarde todavía. Dios todavía te está esperando. Nada más nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros le prometemos a Dios, Él hará. Si tú tienes una necesidad de oración, tú tienes algún comentario, déjalo. Las direcciones de las redes sociales van a aparecer en la pantalla. Tú sabes que nosotros estamos aquí, Sergio, hacemos este programa la semana tras semana con el fin de que otras personas que no conocen la palabra de Dios, lo que tú y yo estamos estudiando, ellos lleguen al conocimiento de Dios. Y yo creo que el mejor juramento que tú podrías tener o que no hemos cumplido es el consagrarnos a Dios. Yo te invito a que busquemos a Dios día, noche, y si es posible que hagamos de Dios nuestro amigo. Sí, el ejemplo, Nehemías dejó un ejemplo fuerte y poderoso aquí, Sergio, porque a pesar de que él era gobernador, el rey lo había llevado, lo había enviado a que reconstruyera nuevamente los muros del templo en Jerusalén, y él había cumplido esa. Dice que él dejó un ejemplo firme, porque él actuó de acuerdo al conocimiento que él tenía, de acuerdo a la voluntad de Dios para con el pueblo. No fue y puso sus propias leyes, no fue y se enriqueció con el dinero del pueblo. Como algunos otros reyes que tuvo Como algunos otros Jerusalén. Reyes. Dice que él, a pesar de estar en esa situación, a pesar de que él les prestó a los demás, no cobraba intereses, pero aparte de eso, no vivía del pueblo, Sergio. Sí, porque él como gobernante, él tenía el derecho. Sí. De cobrarte el interés que me tocaba, el tributo. Ajá. Exactamente. Entonces, cuando dice, bueno, si yo vengo a ayudar al pueblo, obviamente que no te voy a ponerle más cargas de la que ya tiene. Sí, pero algo interesante que nos deja él como ejemplo, dice que él no cobraba el tributo, no vivía del pueblo, pero de acuerdo a lo que él recibía de su salario del gobierno persa, dice que él ayudaba todavía a los demás, a los daba de comer a tanta gente, a los que estaban en su casa, daba de comer. Entonces aquí nosotros podemos entender que una persona, un dirigente, alguien que está dirigiendo una obra, dirigiendo un proyecto, cuando está dentro del conocimiento de Dios y emplea ese conocimiento en su vida, puede actuar de manera justa, puede actuar con misericordia, puede actuar con amor, Sergio. ¿Cómo sería si alguien que tiene hambre viene con nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlo? Le decimos, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Estamos cumpliendo la ley que nos pide Dios. No creo. Aquí hay un pasaje que dice, lo que vemos como Nehemías es un ejemplo de alguien que puso al Señor y a su obra por encima de su propio beneficio y ventaja personal. Es una buena lección para todos nosotros, independientemente de nuestra situación particular. Es fácil trabajar para el Señor cuando no nos cuesta mucho, Sergio. Entonces, lo que podemos entender de Nehemías es que
puso su trabajo, sus planes a los pies de Cristo. No le importó no recibir nada, porque muchas veces de nosotros decimos, yo sí voy si me pagan. Si me pagan los viáticos, yo sí voy y predico. Si me pagan, yo sí voy y doy una campaña. No debemos de actuar de esa manera, porque todo lo que dice, de lo que recibimos de ti, es lo que nosotros te damos. Y también la lección dice, Dios da y Dios quita, Sergio. Y muchas veces nosotros no agradecemos a Dios por lo que Él nos está dando hasta este momento, sino cuando nos vemos sin nada, entonces acudimos a Dios. Acudimos a Dios. Sergio, ha sido para mí un placer compartir con ustedes el repaso de la lección. Esperamos que puedas acompañarnos nuevamente en otra ocasión. Claro que sí. Los invitamos al repaso de la lección la próxima semana, que lleva por título La lectura de la palabra de Dios. Esperamos que este programa haya sido de un gozo para ustedes. Si tienen algún comentario, si hay alguna inquietud, dejen sus comentarios en las direcciones que van a aparecer en las redes. Y nosotros, sabes, Sergio, yo te estimo mucho, aparte de Fue un ser mi placer amigo, estar contigo. eres mi hermano y espero verte muy pronto. Amén.